Río Luján. Contaminación, inundación. En segundos puede ser, Javier, sí, que me lo presentes. Dale, contame. El río Luján es uno de los más largos de la provincia de Buenos Aires. Es el sexto río de la provincia, ¿no? Exactamente. Dale. El sexto río más largo de la provincia de Buenos Aires, mide 128 kilómetros de longitud. Nace en la localidad de Suipacha. Ahí vemos un mapita, fíjate. Sí. La localidad de Suipacha pasa por Mercedes, Luján, las ciudades más importantes, Pilar, Escobar, y desemboca en Tigre y se junta con el río de la Plata. Alimenta al río de la Plata. Por ende, le transmite una gran cantidad de contaminación, entre otras cosas. Yo les recomiendo, por favor, préstenle atención a este informe. Las imágenes, lo que muestra, inundados y contaminados, el río Luján. Lo que estás viendo son imágenes de las inundaciones en la ciudad de Luján del año 2015. Si bien es cierto que en los últimos años las condiciones climáticas no ayudaron, el hombre ha puesto barreras que impiden el flujo natural del río Luján, que al desbordar arrasa con todo lo que encuentra en su camino. Esto es una zona de humedales. Todo lo que se ve en el fondo, Sí. esto es como una enorme esponja. Cuando llueve mucho el río, exacto, el río desborda y se extiende por estos humedales. Sí. El problema es que actualmente estos humedales están siendo rellenados. Básicamente se rellenan para urbanizaciones privadas, ¿sí? Para Negocios inmobiliarios. Exactamente. Serían. Exactamente. O sea, se compran tierras muy baratas porque imagínate que el humedal es lo que la gente conoce como bañados, zonas bajas. Entonces los compran muy baratos, los rellenan y construyen arriba un barrio. ¿Pero eso no está prohibido? En realidad, no, está prohibido. Hay una serie de legislación que impide que se construya en zona de humedales. Acá hay responsabilidades municipales y provinciales compartidas, ¿sí? Pero el que determina y hace la primera zonificación son los municipios. ¿Y qué significa el hecho de rellenar un humedal? ¿Qué le causa a un río de estas características, tan ancho y tan importante? El problema es que, para que vos tengas una idea, acá esta zona de humedales tiene casi 5 kilómetros de ancho. Viene el agua, claro, cuando llueve y tiene una zona enorme para explayarse. Entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Han rellenado, por ejemplo, ya tenemos en el fondo un barrio, exacto, que ocupó la mitad de esa llanura de inundación. Entonces viene el río y se encuentra que tiene un espacio para pasar que es la mitad de lo que había naturalmente. Como un embudo. Como un embudo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se explaya e inunda todo de este lado que es Campana. Se hace una enorme laguna. Esa es una de las grandes causas. Y hay también otro problema que es que se da más en la cuenca alta, en la zona agrícola-ganadera. ¿Cuál sería? Son los canales clandestinos. ¿también? Sí, también. ¿Son clandestinos estos canales? Son canales que hacen los productores que no sabemos por qué los hacen. O sea, sabemos la finalidad de sacar el agua del campo. Pero si vos multiplicás estos por cientos y cientos, hacen que las cunetas de los caminos rurales estén como estén, llenos de agua. Y esto va a parar todos los arroyos tributarios del río Luján. ¿Se hicieron las obras para justamente tapar estos canales clandestinos? Dada la autoridad del agua, tendría que haber hecho un relevamiento de toda esta zona y de identificar los canales y sancionar a los dueños de los canales que perjudican a miles de vecinos de la ciudad de Luján. Este es el Parque Industrial de Pilar, el segundo más grande de América. Muchas de las empresas instaladas allí vuelcan sus desechos industriales sin ser tratados al río Luján. Estamos en Pilar, detrás del Parque Industrial. A espaldas nuestras tenemos el río Luján y abajo nuestro tenemos la desembocadura de los efluentes del Parque Industrial. Es un caño donde vuelcan todas las empresas del parque, por lo tanto, las que contaminan y las que no contaminan traen sus aguas acá. Cuando tenemos los problemas de mortandad de peces, tiene que ver con esta cantidad de efluentes contaminantes que tiran. ¿Pero qué, se da mucha mortandad de peces? Sí, se dan bastante seguido, más de lo que debiéramos. El agua, en este momento está tirando agua azul. El agua no puede ser azul. No, claro. Y hay remolinos, quiere decir que el agua que está saliendo está más caliente que el agua del río.
Esas dos variables las podés multiplicar por 100 si venís en el horario que las fábricas están funcionando. Ajá. Yo te garantizo que es te da miedo ver lo que sale de este parque. Y más cuando ves montones o cantidades de peces muertos flotando, Miles en el río. y miles de peces muertos. A pesar de todo, tenemos 14, por lo menos 14 especies de peces funcionando en buen estado, y tenemos gran variabilidad de aves acuáticas, Ajá. lo que quiere decir que el río se puede recuperar. Variante del río Reconquista Chico, uno de los 3 grandes aportes del río Reconquista sobre el río Luján, que desemboca en el estuario del río de la Plata, que es de donde se saca, allí cerca de Palermo, las tomas para darle de tomar agua a 14 millones de personas, Buenos Aires y conurbanos. Ajá. Es decir, que estamos pudriendo la fuente de agua de la que nos nutrimos para la hidratación diaria. Impresionante las imágenes, ¿no, Javier? Tremendo, sí, la verdad que sí. Me causó mucho efecto negativo poder hacer este informe, porque fíjate, esto Pero es esto que vemos ahí, por ejemplo, bueno, estos son todos peces muertos. Son imágenes de marzo de este año. ¿En qué A la salida ¿A qué altura? A la salida del Parque Industrial Pilar. ¿Y ese dron que estamos viendo? Qué Esto, tremenda imagen esa, vos ¿eh? fíjate la gran cantidad, el contraste del agua, el color del agua. Fíjate, esto es Tigre, todo esto es Tigre, recién veíamos unas imágenes, esto es el río Luján y acá desemboca con el río de la Plata. A esa altura se empieza a contaminar fuerte, donde me mostraste vos. El río de Luján se empieza a contaminar muchos kilómetros antes, es en Pilar. Y esto que veíamos recién, imágenes de dron de un barrio cerrado, tiene que ver con humedales. En el año 2014 la Universidad Nacional de La Plata realizó un relevamiento y en el que constató que 10.000 hectáreas, al menos 10.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, en los alrededores del río Luján, están rellenadas por lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario. Por barrios cerrados y por country. Entonces, por un lado está el negocio inmobiliario y por el otro lado están las empresas que contaminan. ¿Cómo controlar a las empresas que contaminan? Es que hay que controlar empresa por empresa, sí o sí. ¿Te acordás cuando nosotros hicimos el informe del río Reconquista que nos decían las autoridades en la provincia de Buenos Aires? Poneme imágenes, por favor, que quiero seguir viendo imágenes. Nos decían las autoridades de la provincia de Buenos Aires que tienen muy poca cantidad de inspectores para constatar a las más de 15.000 empresas que están en los alrededores del río Reconquista. Bueno, tenían alrededor de 15 o 20 inspectores. ¿Cómo hacés para constatar que las empresas contaminan o no? Deberían hacerlo. Eso también es gobernar, ¿eh? Eso también es gobernar como corresponde, terminar con la contaminación. Y la gente cree que porque está lejos de eso o porque no está todo el tiempo en el río, no lo va a afectar. Lo va a terminar afectando y mucho, como se muestra bien en este informe.